por nosotros. Amén, hermanos. Vamos ya a prepararnos y pasar ya directamente a la cena del Señor. En esta ocasión le hemos pedido a unas hermanas que si pueden pasar un segundito adelante, por favor, para después de orar repartir este pan y este vino. Y después traeremos la lectura, ¿no?, correspondiente que siempre solemos leer en esta ocasión. Y también queremos dar la bienvenida a todos los hermanos de diferentes partes del mundo, que los invitamos siempre el primer domingo de cada mes para que juntos podamos vernos las caras y podamos celebrar juntos la Santa Cena en diferentes partes del mundo. Tenemos hermanos repartidos por muchas partes y queremos siempre el domingo que participamos del pan y del vino, pues darles a todos ellos y a los que estamos aquí la oportunidad de poder vernos las caras, de poder saludarnos, aunque sea virtualmente. Y estamos tremendamente agradecidos al Señor por la cantidad de hermanos que en esta ocasión, ¿verdad?, como en todos los meses, se juntan a nosotros para poder participar juntos de la cena del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, pedir su bendición y que lo que hagamos en esta tarde sirva para acercarnos un poco más a nuestro Dios, para reforzar y afianzar nuestra fe en el Señor, para ir a por todas, como hemos enseñado ya en muchas ocasiones, y para recordar de una manera especial el amor del Señor por nosotros, muriendo en una cruz, pagando de esa manera el precio de nuestros pecados, pero resucitando al tercer día victoriosamente. Aleluya. Y eso también queremos celebrarlo esta tarde, su muerte y su resurrección, pero también, como no, su próxima venida. Porque Él dijo en su palabra, y lo hemos enseñado en muchas ocasiones, haced esto hasta que yo venga una vez más. Así que, Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio de poder estar con centenares y centenares de hermanos nuestros, que en muchas naciones de la tierra estamos hoy recordando tu muerte, tu resurrección y tu venida. Gracias porque hasta aquí podemos decir tu bendición nos ha acompañado. Hasta aquí tú nos has fortalecido, nos has guardado, y queremos en esta tarde darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bendice este tiempo, Señor, que sea un tiempo de reflexión, de meditación, un tiempo en el que nos acerquemos a ti sinceramente, dejando atrás lo que no te agrada, lo que nos separa de tus caminos, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad nueva. Recibe toda la gloria y el honor en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Las hermanas van a pasar a repartir el pan y el vino. Cantamos una alabanza y nos disponemos después a participar juntos del Señor. Aleluya. No hace falta que pongáis la letra ahora, porque lo que queremos es ver a todos nuestros hermanos, que ahí los ven ustedes en las pantallas de la iglesia, y nos da muchísima alegría verles a todos y a cada uno de ellos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Su cuerpo y su sangre, donde amor divino. Cada vez que comemos, cada vez que bebemos, nos gozamos hoy aquí, adorando nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, de suprema alabanza eres digno, mi Señor. levantamos nuestras voces en Genuina adoración, nos postramos hoy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente
y para siempre, de suprema alabanza, eres digno, mi Señor. Roca mía y salvación, no temerá, no temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado en mi Salvador. Aleluya, aleluya. Gracias. Amén. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Qué bueno es alabarte Y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Tú eres mi fortaleza en medio de la angustia. Tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Roca mía y salvación, no temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado en mi Salvador. Roca mía y salvación, no temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado en Salvador. mi Sí, Señor. Te alabamos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por este privilegio, Dios mío, de poder estar en esta tarde, en este lugar, con todos nuestros hermanos, Señor. Bendícenos a todos. Llénanos de tu presencia, mi Señor. Salvas y salvación, no temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado en mi Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por darnos la oportunidad de estar en este momento en conexión directa con todos los hermanos que ustedes ven, también con iglesias que en diferentes partes se juntan a nosotros para poder participar de este tiempo tan bonito que es el de la Santa Cena, donde recordamos, como acabo de decir, el amor de Cristo derramado por nosotros en la cruz, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en la carta que Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 11. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos juntos del pan, queridos hermanos.
Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos juntos de la copa, queridos hermanos. Aleluya, gracias Señor Jesús. Queremos orar en este momento por todos los hermanos, Señor, que tal vez se encuentran pasando momentos difíciles de pruebas, momentos difíciles de salud. Queremos orar por Esperanza, mi suegra, que está en el hospital en este momento, Señor. Queremos orar por Miriam, Señor, también en este momento que está en casa. Queremos orar por todos los presentes aquí, Señor, que estén sanos o enfermos. Todos tenemos amigos, familiares, hijos, parientes que necesitan conocerte, que necesitan tener un toque tuyo en sus vidas. Yo te ruego, Señor, que fortalezcas nuestras vidas, que no decaiga la fe de tu iglesia en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, que seamos conscientes, Señor, de tu pronta venida, de los tiempos peligrosos que estamos viviendo, de cómo tu palabra se está cumpliendo de una manera tremenda, Señor, y de cómo no podemos perder tiempo en cosas que no te agradan, que no edifican, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en la fe. Gracias, Señor, por todos los hermanos, todas las vidas que se han convertido, que hemos podido llevar a tus pies en estos años, Señor. Pero oramos para que nos des una cosecha de millones y de millones y de millones de almas, Señor. Que haya un mover de tu Santo Espíritu por todas las naciones de la tierra, Señor. Que tú derrames hambre, pero no de pan, y sed no de agua, sino de palabra de Dios. Que los corazones sean, Señor, derretidos por el poder de tu palabra poderosa. Y que tú nos fortalezcas cada día para seguir adelante en el camino, en la carrera que tenemos por delante. Guárdanos, Señor, como hasta el día de hoy, de todo peligro y de todo mal, Señor. Y gracias por todos nuestros hermanos que están ahora mismo conectados. Pedimos una bendición para cada familia ahí representada, para cada uno de ellos, Señor, donde quiera que se encuentren. Que esa hija, Señor, rebelde vuelva a tu camino y ablande su corazón. Que ese marido, Señor, que ha abandonado su casa, su familia, vuelva, Señor. Que esos hermanos que están enfermos ahora mismo, Señor, con ese pan y ese vino recién en sus manos, reciban un toque milagroso tuyo en sus cuerpos, Señor. Que tú, Señor, extiendas tu mano para que se hagan señales, milagros y prodigios mediante el nombre de Jesús de Nazaret. Para que veamos tu gloria en estos tiempos, Señor, como nunca antes la habíamos visto, ni siquiera imaginado, Señor. Sigue derramando tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Sigue sorprendiendo y abriendo puertas, Señor, delante de tu iglesia, para que tu reino no se detenga por nada ni por nadie, Señor, sino que tú seas esa roca que le da estabilidad y firmeza a nuestra vida para seguir adelante. Señor, gracias porque tú has vencido al diablo y a sus demonios. Gracias porque tenemos la victoria de Jesucristo con nosotros y en nosotros. Y en ese nombre, Señor, avanzamos. Y en ese nombre hacemos tu obra. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre ante el cual un día toda rodilla se tendrá que doblar. Y todo el mundo tendrá que reconocer que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Gracias, Señor, por haber venido a nuestras vidas, habernos llenado con tu presencia, Señor. Que nunca nos apartemos de tus caminos, Señor, sino que sigamos adelante caminando en victoria, en bendición, en gloria, en poder, Señor. Ponemos nuestra vida rendida ante ti y te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre la gloria sea para ti, mi Señor Jesús. Aleluya. Saluda a tu hermano, dile: hermano, hay victoria en el nombre de Jesús para tu vida.
Saluda a su hermana más cercana, a su hermano. Dígale, hermano, Dios te bendiga y te fortalezca cada día. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios. Salga de su asiento, no tenga ningún reparo, hermanos de la iglesia virtual. Dios les bendiga. Les mandamos un caluroso saludo desde Tenerife para todos ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder verles, saber que están conectados en este momento con nosotros. Gran saludo, mis queridos hermanos. La gloria sea para nuestro Dios. Aleluya. Roca mía y salvación, no temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado. Mi Salvador, mi Salvador, roca mía y salvación, no temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado en mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Siempre, siempre confiados en nuestro Salvador. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, pueden tomar asiento en esta tarde. Los niños pueden salir ya despacio, sin correr, a sus respectivas clases. Los demás nos vamos a quedar aquí para recibir la palabra del Señor. Queremos saludar a hermanos que están en esta tarde acompañándonos. Creo que vienen de Alemania. ¿Es así? Hermanos que vienen de Alemania. Sí, hay aquí hermanos de Alemania. Hermanos que vienen de Barcelona. ¿Quiénes son los hermanos que vienen de Barcelona? ¿Ustedes? Sí. Y de Tenerife, me imagino que vendrán también algunos, ¿no? Damos a todos un fuerte aplauso. Bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí en esta tarde, hermanos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a pasar a la palabra del Señor en esta tarde. Y probablemente algunas de las cosas que yo diga en el día de hoy, a más de uno seguramente le va a sorprender. Porque a lo mejor es la primera vez en tu vida que te dicen eso. O a lo mejor te vas a quedar sorprendido porque hay creyentes que se complican demasiado la vida, la hacemos más difícil de lo que ya es. Y aquí de lo que se trata no es de inventarnos una vida cristiana paralela, de vivir, como solemos decir, a nuestro aire, ¿no? Organizando yo mi vida, creyendo que esto es lo mejor, escogiendo el camino a seguir, sino simplemente rindiéndonos al Señor. Así de fácil, rindiéndonos a Dios, sabiendo que su voluntad siempre será lo mejor para nuestras vidas. Estoy convencido de ello. Quiero empezar diciéndoles que hace unos días atrás yo estaba en una tienda, en un negocio, y había una maquinita en la entrada que tienes que sacar un ticket con una letra y un número y estar pendiente a unas pantallas y ver que cuando suena el sonidito en la pantalla, pues es tu turno, ¿no? R44, R45, R46 o P no sé qué, ¿no? Y es interesante notar porque todo el mundo estaba esperando que lo llamaran o que apareciera su número en la pantalla. Algunos, en cuanto los llamaban, era como si tuvieran un resorte y se levantaban, iban inmediatamente al mostrador. Otros se enfadaban porque pasaban los números o las letras y a ellos nunca les llamaban. Pero lo que más me sorprendió es cuando en la pantalla salía la letra y el número de una persona y la persona no aparecía. A lo mejor pensó que le daba tiempo de seguir comprando. Dice, bueno, como tengo el 87 y van por el 32, me da tiempo otra vez de meterme y seguir llenando el carro. Y se despistaron. Y cuando llegaron, pues había pasado su turno. Otros tal vez se cansaron de esperar y dijeron, bueno, vengo otro día. El caso es que todos los que estaban allí
fueron llamados, pero no todos respondieron al llamado. Y yo he llegado a la conclusión de que hay personas que fueron llamadas, pero no se enteraron. Yo estoy seguro que en esta iglesia como mínimo tiene que haber una persona que fue llamada por el Señor, pero no se enteró de que fue llamado. O tal vez si se enteró de que fue llamado, se despistó y pensaba que otras cosas eran más importantes que el llamado que estaba recibiendo de parte del Señor. Una vez conocí a un poeta cristiano, él había venido de Cuba, ya él está con el Señor, el pastor Rodolfo Loyola. Él escribió muchos poemas y escribió algunos libros muy bonitos. Y él decía que el llamado es como una especie de espina, así en una forma poética, ¿no?, que se te clava en el corazón. Dice, el llamado es como una espina clavada en el corazón que si te la quitas te mueres. Y si te la dejas, vivirás toda tu vida con una espinita clavada en tu corazón. Estoy leyendo al profeta Jeremías, el profeta llorón, como se le llama. Cuando llevaba 23 años de ministerio, duró más de 40, pero cuando llevaba 23 años de ministerio, le dijo al Señor, no voy a predicar más, no te voy a servir más, voy a estar con la boca cerrada porque estoy cansado, no me hacen caso, es una casa rebelde, he predicado tu palabra, me quieren matar, cuando no me quieren matar me azotan, cuando no me azotan me meten en una cisterna y no voy a hablar más. Pero dice la Biblia que cuando él callaba, dice que un fuego dentro de su corazón seguía ardiendo y finalmente se dio cuenta de que tenía que seguir hablando, aunque él sabía perfectamente que nadie le iba a hacer caso, o muy poca gente le iba a hacer caso. ¿Cómo descubrir mi llamado, si es que lo tengo o lo recibí? Voy a intentar, no sé si lo voy a conseguir. Créame que llevo todo el día con esta lucha interior porque digo, no sé si conseguiré el objetivo que me he propuesto con este estudio, con esta predicación estudio. Pero voy a intentar llevarles por varios pasajes del libro de los Hechos, donde vamos a hablar acerca de cómo en un momento determinado tú puedes saber que el Señor te está llamando para algo en particular. Cuando ya la iglesia cristiana, digamos, se había extendido por muchas partes, aunque todavía faltaba mucho camino por recorrer y muchas naciones que conquistar, se afincó en la ciudad de Antioquía una enorme comunidad de cristianos muy fuerte que logró involucrar a mucha gente en el servicio al Señor. Y no voy a hablar de las personas que se mencionan que eran los obreros, digamos, entre comillas, a tiempo completo en la obra, que es tremendamente interesante. Porque en estas 5 personas que estaban dedicadas a servir a tiempo completo en la iglesia de Antioquía, están representadas las naciones de la tierra, están representadas distintos extractos sociales y en cierto sentido es como una especie de símbolo, de botón de muestra de todas las naciones y esferas a las que tiene que alcanzar el Evangelio. Por ejemplo, en esa iglesia que vamos a ver ahora, ¿saben quién estaba? El hombre que cargó la cruz de Cristo, Simón de Cirene, ¿se acuerdan? Jesús no daba más y le dijeron, lleva la cruz de este. Y él se convirtió en un tremendo predicador que era miembro de esta congregación. En Hechos capítulo 13 dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas o predicadores, exponentes de la palabra de Dios, y también había maestros. Y nos da el nombre de estos predicadores o profetas y maestros, que eran los siguientes. Al primero lo conocemos perfectamente, Bernabé. Bernabé, que fue el que llevó a Pablo a la iglesia y lo presentó cuando los hermanos tenían miedo de acercarse a él, creyendo que fingía una conversión. Estaba Simón, el que se llamaba Níger. Este era procedente de África. Estaba Lucio, de Cirene. Estaba Manahem, el que se había criado junto con el rey Herodes. Y también estaba allí Saulo de Tarso. Estos estaban ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjense,
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Y dice el verso 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí siguieron su viaje. Este es el primer viaje misionero. Antes nadie había salido de su iglesia, por así decirlo, local, para ir a otras naciones, para ir a otras culturas, con el evangelio que ellos habían recibido de parte del Señor Jesús. Es el primer viaje misionero de la historia. ¿Cómo empezó? Interviniendo el Espíritu Santo. ¿Quién llamó a Pablo y a Bernabé para que fueran al campo misionero a llevar la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién los seleccionó con nombres? El Espíritu Santo. ¿Quién los envió a esa tarea difícil y peligrosa? El Espíritu Santo. En ningún momento interviene la iglesia. En ningún momento la iglesia dice, oye, recordemos que el Señor Jesucristo dijo que teníamos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Empezando por Jerusalén, tendríamos que ir a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Parece que estaban como muy contentos, muy activos en lo que estaban haciendo, digamos, de puertas para adentro en la iglesia local. Pero el Espíritu Santo les sorprendió, porque de 5 que ministraban en la iglesia se quedaron con 3. Y 2, repito, Bernabé y Saulo o Pablo salieron a ese primer viaje misionero. Sabemos también que en ese primer viaje Bernabé se llevó a un tal Marcos, que era pariente de él, pero también sabemos que al poco tiempo decidió dar marcha atrás y volver a la iglesia. Lo que me llama la atención que en este primer viaje misionero, el que habla, el que interviene, el que llama por nombre a 2 personas es el Espíritu Santo. Hay personas que han sido llamadas directamente por el Señor. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me llamó ningún pastor, ninguna iglesia me dijo que tenía que hacer lo que estoy haciendo o que tenía que ir a un lugar en particular, sino el Señor me llamó para que yo predicara su palabra a tiempo completo, cosa que llevo haciendo ya hace un tiempo atrás. Y hay personas que han sido llamadas en la Biblia y fuera de la Biblia, llamadas para que sirvan al Señor con su tiempo, con sus talentos, con su juventud, con sus recursos, con lo que sea. Pero no todo el mundo es llamado de esta manera. No todo el mundo va a recibir ese llamado tal vez tan personal o particular. Por eso dije al principio que hay personas que ya fueron llamados, pero no se han dado cuenta o no lo recuerdan. Y quiero llevarles al segundo viaje misionero, porque el primero empezó así, con una intervención directa del Espíritu Santo, diciendo apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual yo los he llamado. No intervino ningún pastor, no intervino la iglesia, sino fue una obra directa del Señor a la iglesia. Pero en el segundo viaje misionero, que se relata en el capítulo 15, versículo 36, empieza completamente diferente. Escuchen esto. Después de algunos días, tal vez seguramente habían pasado meses, tal vez años, no lo sé, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ahí no habla el Espíritu Santo, ahí es el que habla Pablo. Ahí no es el Espíritu que dice, Pablo, Bernabé, otra vez, vayan a la obra. No, sino que ahora es Pablo el que se le queda mirando a Bernabé y le dice, oye, yo creo que ya ha llegado el momento de volver a visitar a toda aquella gente que se convirtió con nosotros en el primer viaje, aquellas iglesias que fundamos, que establecimos. Vamos a visitarlos otra vez para ver si han permanecido o no, para ver cómo están. Es una iniciativa de Pablo, porque él ya ha sido llamado. Y como él ya ha sido llamado, él ahora llama a otras personas. Ya no tiene que decirle otra vez, el Espíritu Santo, levántate y vete a predicar la palabra a otras naciones, porque él ya sabe que el Señor lo ha llamado. Y entonces el que ha sido llamado por el Señor comienza a rodearse y comienza a llamar a otras personas para que lo acompañen. La iniciativa salió de él, de Pablo. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Verso 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra.
Hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Recuerden que Bernabé realmente era de Chipre, de la isla de Chipre. Pero Pablo escogió a otro compañero, escogió a un tal Silas. También conocemos a Silas en la Biblia como Silvano. Silvano y Silas es la misma persona. Entonces salieron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Y por ahí se fue a Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Fíjense la diferencia entre el primer viaje misionero y el segundo. En el primero es el Espíritu Santo el que interviene directamente, el que selecciona, el que comisiona, el que envía. En el segundo viaje no se habla nada del Espíritu Santo. No hay profetas, no hay ninguna predicación especial, sino que hay una iniciativa que sale, que nace del corazón de Pablo. Y Pablo, bueno, quiere viajar otra vez con Bernabé, pero hay, como saben, un problema entre ellos. No se pusieron de acuerdo, se apartaron, nunca más volvieron a trabajar juntos. Y curiosamente, yo digo que del viaje del que habla la Biblia no es el viaje que hizo Bernabé con Marcos, sino del viaje que hizo Pablo con Silas, ¿verdad? Y es interesante porque si seguimos leyendo y nos adentramos en el capítulo 16, él llega a una población donde le presentan a un joven cuya madre es judía y cuyo padre es griego. Y este muchacho se llama Timoteo y dice que daban buen testimonio los hermanos de este joven. Y mira, Pablo quiso que éste fuese con él. Tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora es interesante notar, él es el que le dice a Silas que venga con él. ¿Dónde está el llamamiento de Silas? ¿Dónde dice la Biblia que Dios llamó a Silas para que saliera de su trabajo, de su ciudad, de su iglesia y se fuera a viajar con Pablo? ¿Dónde está el llamamiento de Silas? No está por ningún lado. ¿Dónde está el llamamiento de Timoteo? ¿Dónde llamó el Señor a Timoteo? ¿Qué ángel se le presentó? ¿Qué profeta fue y le profetizó? Ninguno. Entonces, ¿cómo esta gente se involucró en la obra? Porque Pablo les dijo, vengan conmigo. Se lo dijo a Silas, se lo dijo a Timoteo. Pero no se olviden que hay otro personaje que no se menciona, pero que lógicamente sabemos que está. Y es el que está relatando, el que está escribiendo todo esto. Y sabemos que era Lucas. Así que empezaron Pablo, Silas. Al poco tiempo se juntó un tercer compañero que fue Timoteo y por supuesto Lucas, que siempre iba con él, y probablemente algún otro hermano más que no menciona la Escritura. Repito, el primer viaje misionero empezó porque el Espíritu Santo llamó y seleccionó y envió a 2 personas. El segundo no. El segundo fue una iniciativa personal del apóstol Pablo, que él se rodea, él llama a una serie de personas para que vengan con él. Y sabemos que tiempo más tarde, esas personas que no fueron directamente llamadas por el Señor, pero sí fueron invitadas y aprovecharon la oportunidad que se les presentaba, llegaron a ser personas muy útiles en el ministerio. Por ejemplo, Silas o Silvano era el que escribía las cartas que Pablo dictaba. Sabemos que Timoteo llegó a ser nada más y nada menos que el pastor de la gigantesca iglesia en Éfeso, que fundó y pastoreó Pablo durante 2 años, y cuando éste se va, le dice a Timoteo, quédate aquí en la iglesia atendiendo a la obra. También se lo había dicho en otra ocasión a Tito, en otra congregación, etc. Así que vemos diferentes formas como Dios te involucra. Diferentes formas como Dios llama a la actividad, a la obra, al servicio del Señor, o bien directamente o bien por medio de otra persona, en este caso de Pablo. Pero hay un tercer pasaje en el libro de los Hechos que a mí siempre me ha llamado la atención. Los que llevan aquí años escuchando los cultos saben que en varias ocasiones yo lo he mencionado, y se encuentra también en el libro de los Hechos, en esta ocasión en el capítulo 16. En el capítulo 16 hay un relato extraordinario de otra forma como vemos que Dios puede hablarte a ti, que no has recibido tal vez un llamado directo y personal del Señor, pero por estar en el lugar correcto, tú recibes esa palabra como si fuera también para ti. Presten atención a Hechos 16:6.
atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Qué sensibilidad, ¿no? Cómo sabían oír, cómo sabían discernir la voz del Espíritu, cuándo tenían que ir a un sitio, cuándo no tenían que ir a otro. Realmente algo extraordinario. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Si ustedes tienen en su mente el mapa de los lugares que yo estoy mencionando, se van a dar cuenta pronto de que Troas es el último lugar de tierra firme. Si seguimos avanzando, nos caemos al agua. Es la última ciudad antes de saltar al continente europeo. Y cuando llegan a Troas, escuchen bien el versículo 9, se le mostró a Pablo. Repito, se le mostró a Pablo. ¿Cuántos estaban con él? Estaba Pablo, estaba Silas, estaba Timoteo, estaba Lucas y repito, probablemente alguno más, pero como mínimo 4. Pero la visión se le mostró a uno, no a los 4, sino a uno solo. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Él vio a un varón de Macedonia que estaba de pie y le rogaba diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso fue de noche. Es una experiencia que él ha tenido, ha sido una visión que él ha tenido durante la noche. Los demás duermen, no han visto nada, la ha tenido él. Probablemente al día siguiente o capaz esa misma noche, él les cuenta a los que viajan con él, a Timoteo, a Lucas, a Silas, la experiencia, la visión que acaba de recibir. Y mira lo que dice, porque aunque la visión la tuvo él, ahora en el versículo 10 encontramos términos en plural. Y dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La pregunta es, Silas, ¿tú viste algo? Timoteo, ¿tú tuviste alguna visión? Lucas, ¿a ti te dijo el Señor que tienes que montarte en un barco e ir a otro continente? En este caso era la ciudad de Filipo, la primera ciudad de Europa que escuchó el Evangelio. ¿Tú has visto algo? ¿Tú has sentido algo? ¿A ti se te presentó un ángel o te dijo el Señor o a través de algún profeta, alguna revelación que tienes que ir a otro lugar a predicar la palabra? No. Entonces, ¿cómo ellos no cuestionaron el decir, bueno, pero es que yo no he visto nada? Es que yo no he sentido nada. ¿Quién tuvo la visión? Pablo, yo no he tenido ninguna visión. Pero una pregunta, Lucas, ¿tú con quién estás trabajando? Timoteo, ¿tú con quién estás trabajando? ¿En qué ministerio? ¿Cuál es la cobertura espiritual de tu vida, Timoteo? ¿A ti quién te está dando cobertura, Silas? ¿A ti quién te involucró en el servicio y en la obra? Fui yo, ¿no? ¿Sí o no? Pueden responder, no hay problema, ¿eh? Entonces, ¿qué tienen que cuestionarse ustedes? ¿Qué tienen que sentir o ver ustedes? Si ustedes están trabajando conmigo y yo les digo que el Señor a mí me ha llamado para ir allá a predicar la palabra, ustedes ni siquiera tienen que orar. No, así de claro, ¿eh? Ustedes ni siquiera tienen que pedir una confirmación. Bueno, Pablo, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Yo tengo mi trabajo, yo tengo mis planes, yo tengo mi mujer, yo tengo mis hijos, yo tengo los perritos que sacar de paseo, tengo que darle agua a los canarios, yo tengo que darle de comer a las gallinitas todos los días. Yo tengo que orar para que el Señor... No, ni oraron. Dimos por cierto que el Señor nos llamaba para que fuéramos allí a predicarles el Evangelio. ¿Por qué esto hoy en día es tan difícil de entender por algunos creyentes? ¿Por qué nos escudamos? ¿Por qué nos escondemos tras la excusa? Porque no se puede llamar otra manera más que excusa de decir, es que el Señor a mí no me ha llamado. A lo mejor te ha llamado más de lo que tú te imaginas, pero no has entendido la forma como a ti te está llamando el Señor. Porque lo que está bien claro que al Señor, a Pablo lo llamó de una manera y a Silas de otra. Lo que está bien claro que el llamado de Pablo no fue el llamado de Timoteo. Pero lo que está bien claro que Timoteo estuvo en la obra porque Pablo lo puso en el ministerio. Y el Señor, por supuesto, lo respaldó. El Señor, por supuesto, lo ayudó, ¿verdad?
Pero hay personas que están en el ministerio porque el Señor les dijo que estuvieran en el ministerio. Y hay otras personas que están en el servicio activo al Señor porque alguien los puso. Y si quieren un ejemplo más cercano, pues miren por ejemplo a Marcos. ¿Quién puso de pastor a Marcos en el Puerto de la Cruz? ¿Ustedes creen que él vino a mí un día y me dijo, Manolo, yo quiero ser pastor y quiero que me pongas en la iglesia del Puerto de la Cruz? ¿Ustedes creen que pasó así? No, fue mucho más fácil que eso. Le dije, Marcos, mi tiempo en el Puerto de la Cruz, ya llevo años pastoreando allí. Y ha llegado el momento de que ya pases a otro nivel. Así que quiero, por favor, los móviles si los pueden apagar, se lo agradezco. Entonces, quiero que vayas al Puerto de la Cruz y te hagas cargo de la iglesia. Así de fácil fue, hermano. ¿Sintió Marcos algún llamado, alguna visión? ¿Se le presentó el ángel Gabriel? Yo creo honestamente que el ángel Gabriel está muy ocupado como para venir a Tenerife. De verdad, No me imagino al ángel Gabriel en Tenerife ni a Miguel, porque con todo lo que hay que hacer en el mundo, con que nos mande a uno así de un cabo primero, creo que es suficiente, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo a veces puede ser que el Señor te llamó y no te has dado cuenta. ¿Quién hizo pastor a Anderson? ¿Quién lo nombró pastor? ¿Quién lo puso en primera línea en el ministerio? ¿Tuviste alguna visión o alguna revelación? ¿Se te presentaron cuernos, 10 cabezas, cuernos, trompetas? ¿Tuviste algo de eso? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que a veces hay creyentes que quieren espiritualizar todo y están esperando algo que a lo mejor nunca te va a pasar a ti personalmente? Sino que Dios llama de diferentes maneras y hay que aprovechar la oportunidad, porque puede ser que a lo mejor nunca más vuelvas a tener otra oportunidad. Yo creo que hay personas, repito, que han sido llamadas, que tuvieron una oportunidad de oro, pero no la supieron aprovechar. Y por eso creo que es muy importante el tema que estamos tocando en esta tarde, porque si queremos ir a lo bíblico 100%, la Biblia dice que todos hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados por el Señor, unos escogidos de una manera u otra para distintas funciones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, como dice Efesios capítulo 4, pero todos sí o sí, desde el día de nuestra conversión, teníamos que estar listos, dispuestos y preparados para que en cualquier momento, si el Señor nos pedía que hiciéramos algo, pudiéramos hacerlo sin ningún problema. ¿Quién puso a los 7 diáconos en la iglesia primitiva? ¿O ellos tuvieron que ver una visión? ¿Ellos tuvieron que tener una revelación especial? No, los nombraron, los pusieron en primera línea y después, si fueron todos fieles en el servicio al Señor, luego algunos de ellos incluso llegaron a tener ministerios poderosos, como por ejemplo Felipe, que llegó a ser un poderoso evangelista en su época. Es decir, que en estos 3 ejemplos, cuando en Hechos capítulo 13 habla directamente el Espíritu Santo y le dice a Pablo y a Bernabé, ustedes, su tiempo aquí adentro se ha terminado. Es tiempo de que salgan a llevar a otras naciones, a otros pueblos, a otras culturas la palabra. Y fueron porque el Señor lo dijo claramente, con nombre y apellido. Pero en el segundo viaje no, ya no era necesario. Ya no era necesario otra vez que el Espíritu Santo hablara, porque ya uno de los que estaba allí, que era Pablo, había sido llamado por el Señor. Y cuando uno tiene un llamado, uno puede llamar. Cuando uno tiene agua, puede dar agua a otra persona. Cuando uno tiene pan, puede dar pan a otra persona. Y cuando uno tiene un llamado, puede ayudar a que otras personas también se involucren en la obra del Señor. Porque cada uno tiene que reproducirse, según dice la Biblia, según su especie. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué especie estás hecho tú? ¿En qué huerto estás plantado? En base a lo que hayas recibido, en base a lo que has recibido, en base tendrás que dar. Ahora, fíjense qué interesante. Es como si fuera esto hoy 2 mensajes en uno. Vamos a ver qué le pasó al Señor Jesucristo a la hora de llamar, a la hora de que algunas personas quisieron involucrarse en la obra. Porque evidentemente lo que estamos hablando es tremendamente importante, hasta el punto que yo he llegado a la conclusión, y más últimamente, por cosas que han sucedido, de personas que te llaman o te escriben y te dicen lo primero, yo quiero servir al Señor. Pero yo creo que en el fondo muchos, cuando emplean esta frase que para mí es sagrada, yo quiero servir al Señor, muchos no son conscientes de lo que están diciendo. Servir al Señor es lo más sagrado y lo más importante y lo más valioso, sin desmerecer a otros, que un ser humano pueda hacer en esta vida. Llamar al Señor o servir al Señor significa que, como dijo Pablo, ya no vivo yo,
Ya no hay una doble agenda, la de Dios y la mía, sino que ahora yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios y probablemente tendré que hacer y tendré que ir a lugares donde a lo mejor yo creo que no estoy preparado, no estoy capacitado o no me gustaría ir, pero si el Señor me llama, heme aquí, envíame a mí, dice la Biblia. En Lucas, la lectura que se leyó esta tarde justamente, es muy interesante ver los ejemplos que aparecen ahí de personas que fueron llamados por el Señor. Este pasaje que se ha leído esta tarde aparece en 2 capítulos o en 2 libros diferentes, en Mateo y en Lucas. ¿Por qué he escogido el relato según Lucas? Porque es más amplio, nos da más información. Quitando un pequeño detalle que nos cuenta Mateo de que el primero, era un escriba, realmente el relato de Lucas es mucho más amplio, por eso lo he elegido. Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Según Mateo, era un escriba. Un escriba eran los que hacían las copias a mano de la Biblia. Una persona religiosa, una persona conocedora de la Escritura, una persona que se dedicaba profesionalmente, su profesión era, como hay algunos hoy en día en Israel y en otros países, que se dedican a copiar a mano la Biblia. Eso era un escriba. Y esta persona le dice al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Me da igual si vas al norte, al sur, a una ciudad grande o pequeña. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le responde de la siguiente manera. Las zorras tienen guaridas. Las aves del cielo tienen sus nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo creo que se emocionó más de la cuenta. Emocionarse no es malo, y más cuando te emocionas por las cosas del Señor. Ojalá hubiera mucha gente emocionada por leer la Biblia, emocionada por servir al Señor. Oye, ¿qué más quisiera yo que en vez de animarnos o entusiasmarnos por un partido de fútbol o por cualquier otra cosa, que la gente estuviera animada por las cosas del Señor? Lo que pasa es que no fue capaz de darse cuenta del precio que tenía que pagar a la hora de decir estas palabras. Te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor nos ofrece una seguridad permanente. Incluso emplea 2 animales, dice las zorras y las aves. Las zorras y las aves por lo menos tienen un lugar de cobijo, un lugar donde pueden criar a sus crías, un lugar donde pueden ir a dormir y refugiarse durante la noche fría o lo que sea. Pero el Hijo del Hombre, yo no tengo ni siquiera un cubículo, un nido donde recostar mi cabeza, sino que hoy dormimos aquí, mañana allá y mañana sabe Dios dónde. Parece ser que después fue consciente de que se precipitó en sus palabras. Realmente a no lo está llamando nadie. Se ha autollamado a sí mismo. Y eso es peligroso. Cuando una persona quiere hacer cosas a las cuales Dios no te ha llamado. ¿Llamó el Señor a este hombre? ¿Le dijo el Señor, ven, sígueme? No, es Él el que se llama. Entonces tú asegúrate siempre que lo que vayas a hacer en la vida sean cosas que el Señor, o directamente, o como te acabo de enseñar a través de los pastores, de sus siervos, te pone en el lugar que vas a hacer. Porque ponerte tú sin un llamado, ponerte tú sin que nadie te lo haya pedido, corres un serio peligro. Y lamentablemente a veces hemos visto personas que se metieron en donde no les llamaba, en camisas de 11 varas y después terminaron mal. Sin embargo, el segundo ejemplo es diferente. Porque ahora es el Señor el que llama. En el primer caso no llamó el Señor a este hombre. Era él el que quería, se animó, ¿no?, a viajar con el Señor, pero después se frenó. En este caso es diferente. El Señor ahora dice, sígueme. Oye, la misma palabra, si te fijas, que le dijo a Mateo cuando estaba en el banco de los tributos. Se acercó a Mateo y le dijo, sígueme. Y Mateo dice, dejándolo todo, se levantó y se fue detrás del Señor. Le dice exactamente lo mismo que a Mateo. Sígueme. Date cuenta quién te está diciendo sígueme, ¿eh? No es cualquiera que aparece por allí, es el Mesías, es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. En otras palabras, no dice que no lo va a seguir, pero te voy a seguir con condiciones. Y las condiciones en este caso no las pone el que llama, sino las pone el que ha sido llamado. Y así esto no funciona. Deja que primero entierre a mi padre. Ya lo hemos aclarado en muchas ocasiones, solamente lo recuerdo. No significa que el Señor le prohibiera ir al funeral de su padre.
El padre estaba de cuerpo presente, había que enterrarlo y el Señor le dice, no, déjalo, no es eso. Lo que ocurre es que en aquella época había una costumbre social, no bíblica, de que los hijos, por respeto a los padres, no podían salir de la casa paterna hasta que se casaran o hasta que el padre muriera. El caso, por ejemplo, de Abraham, fíjense lo fuerte que fue cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y miren cómo se llevó al padre. Porque dejar al padre en vida, sin que todavía hubiera muerto, era exponerse a ser desheredado, a hacer mal, en fin, todo lo que sabemos. En este caso, él le está diciendo al Señor, Señor, deja que mi padre se muera. Claro, pero la gente se casaba tan joven que a lo mejor su padre podía tener 40 o 30 o 50 años, le quedaba un montón de años de vida. Y el ministerio del Señor fue muy cortito. El Señor no iba a estar 30 o 40 años en la tierra, iba a estar 3 años. Y si en estos 3 años no te subes al carro, pierdes la oportunidad. Entonces, deja que primero entierre a mi padre. Y si tu padre muere dentro de 15 años, yo ya no estoy aquí, ya me fui. Por lo tanto, le dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, no trabajes ni te ocupes de los muertos. Ocúpate y trabaja para los vivos. ¿Cuántos dicen amén? Deja que primero entierre a mi padre. ¿Es eso más importante que seguirme a mí? ¿Qué me estás poniendo condiciones en el servicio? No siguió al Señor. Porque el que de entrada empieza pidiendo, el que de entrada empieza poniendo sus condiciones, no es digno de estar en primera línea sirviendo al Señor. Hay un tercer caso, Mateo no lo cuenta, pero gracias al Señor Lucas no lo omitió, que dice, entonces también le dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. ¿Saben cómo se llama esto? Una excusa. Esto es una excusa. ¿Cómo que primero deja que me despida? Ya no has vivido los suficientes años y tiempo con estas personas que ahora tienes que tener un tiempo extra para despedirte de ellos. El Señor le dice, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Uno dice, qué duro era el Señor, ¿eh? Qué radical era el Señor. Efectivamente, te has dado cuenta, ¿no? Te has dado cuenta, ¿no? Muy radical, tremendamente radical. No hay medias tintas, no hay condiciones, todo o nada. O mueres o vives, o siembras o desparramas. No hay tierra de nadie, ¿verdad? Hermanos queridos, los problemas que vemos aquí representados en estos ejemplos son o problemas económicos o problemas familiares. Generalmente esas son las dos grandes trabas, las dos grandes excusas para obviar el llamado, para ocultarlo, para disimular que Dios de alguna manera, o directamente o indirectamente, como estamos aprendiendo esta tarde, el Señor me ha llamado. O lo económico, de qué voy a vivir, dónde voy a estar, dónde voy a comer, y cómo me voy a vestir, y cómo voy a pagar esto. O problemas económicos, o problemas tal vez familiares. ¿Y qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi padre, mi madre, mis primos, mis amigos, mis tíos? ¿Qué van a decir si le digo que mi objetivo en la vida es servir al Señor? Vemos en la Biblia que estos dos factores son cruciales a la hora de tomar decisiones, pero yo, si me permiten, voy a dar una opinión personal. Y algunos tal vez se sorprenderán, pero como este mensaje, como la mayoría de los que comparto, no son para agradar ni para ampliar la audiencia, sino que comparto lo que Dios pone en mi corazón, al que le guste bien y al que no también, yo voy a dar una tercera opinión. Yo creo que en el fondo hay cristianos, repito, cristianos. No estoy hablándole a la gente de la calle. Yo creo que en el fondo hay muchos cristianos que honestamente he llegado a la conclusión, no les interesa hacer la voluntad de Dios en su vida. Así de claro, así de contundente, así de directo. No me interesa hacer la voluntad de Dios en mi vida. Yo tengo unos planes, yo tengo unos proyectos, yo tengo unos sueños, yo tengo una agenda personal, yo ya tengo a mi futuro marido, ya tengo ya elegida a mi futura mujer, yo ya tengo la casa, el coche, el traje de novia, yo ya tengo el perrito que me voy a comprar, yo ya tengo mi vida planificada y ahora me viene a mí el marrón de que tengo que servir al Señor. Entonces, en el fondo,
son cristianos y se mueren van al cielo, por supuesto. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero la cruda realidad es que vivimos en una época en la que a muchos cristianos no les atrae, no les apasiona el decir, oye, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esta, pues ya está, pues mira qué fácil, ya está, ya sé a lo que Dios me ha llamado. Bueno, esto no es nada nuevo, no pienses que tú eres el bicho más raro de la tierra. Ya el Señor incluso a un siervo suyo, a un profeta llamado Jonás, le dijo lo que tenía que hacer y no le gustó. Así que si le pasó a Jonás, que era un hombre de Dios, que era un escogido del Señor, que era un profeta, y le dijo al Señor que no voy, que no voy. ¿Cómo que no vas? Que no voy. ¿Dónde está Nínive? Allí. Pues yo me voy para allá. Pero ¿y cómo puede ser eso? Porque yo quiero huir de la presencia de Dios. Conozco la palabra. Si me preguntan cualquier cosa de la Torá la puedo responder, pero no quiero ir, no quiero ir. Y dice la Biblia que de su propio bolsillo pagó su pasaje para ir en dirección opuesta, para ir a Tarsis. Y dice que bajó al camarote de más abajo para que lo dejaran tranquilo, porque no hay mejor vida que servir al Señor. Mi padre siempre me hacía la pregunta del millón, ¿y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Dime. Yo le decía, el Señor cuidará de mi vida. Me decía, siempre estás con lo mismo. Y al final le logré demostrar a mi padre, antes de que yo lo enterrara, al final le logré demostrar a mi padre que sin un plan de jubilaciones, sin nómina, sin escrituras de ningún tipo, sin propiedades de ningún tipo, yo le mostré a mi padre que el Señor cuidó de mi vida, por lo menos hasta que Él se fue a la presencia del Señor. El Señor nunca, jamás me ha fallado. Nunca. Yo a Él, por supuesto, imagínense. Y a ustedes, pues, la lista sería gigantesca. Pero el Señor a mí nunca me ha fallado, nunca. No para de sorprenderme cada día. No para de sorprenderme cada día. Y le digo a la gente, ¿qué piensas? ¿Que a mí me tocó la lotería? ¿Piensas que para mí ha sido fácil? Aquí en Canarias, que es así, que es como un pueblo grande, por decirlo de alguna manera, ¿crees que ha sido fácil para mí estar sirviendo al Señor en este país durante más de 40 años a tiempo completo? ¿Crees que ha sido fácil? ¿Que no ha habido crítica? ¿Que no ha habido calumnias? ¿Que no ha habido envidia? ¿Que no ha habido celo? ¿Que no ha habido persecución? ¿Que no ha habido traspiés? ¿Piensas que ha sido fácil? De fácil nada. Pero ha sido la mejor vida que el Señor me ha podido permitir. A todos los que tenías que haber ganado. Tal vez no viajé todo lo que tenía que haber viajado para predicar tu palabra, pero por lo menos te puedo traer algo a tus pies y decir, Señor, mira, esto los he ganado, esto los pongo a tus pies. Y a mí me gustaría, el sueño de mi vida es darle trabajo en la obra del Señor a cuantos más mejor. Que nadie esté parado, que nadie esté aburrido, que nadie esté deprimido, que nadie vea pasar un día, otro día, una semana, otra semana, y siempre como lo mismo, ¿no? Siempre como lo mismo. Trabajar para pagar deudas y después meterme en más deuda y trabajar para pagar. Y yo digo, Señor, cuando tú dijiste, deja que los muertos se dediquen con las cosas de los muertos, ¿no será que tú has diseñado para nosotros una vida mejor? ¿No creen ustedes que el Señor tiene la mejor vida para nosotros? El Señor tenía la mejor. Y hermano, yo les digo algo, mire, a mí el Señor me llamó personalmente. Ese es mi testimonio, si lo quieren recibirlo personalmente. Ese es mi testimonio, si lo quieren recibir, lo reciben. Y si no, pues mira, a mí el Señor me llamó desde la semana, de los 15 días de estar yo en la iglesia. Yo creo que aún no estaba ni bautizado y yo ya sabía que me tenía que dedicar a esto. Y por eso yo creo que tengo en el nombre del Señor, y lo digo para su gloria y honra, con la palabra de Dios en la mano, por eso yo creo que tengo la autoridad de decirte, hermano, ponte en primera línea a trabajar para el Señor. Porque si lo hizo Pablo, y si lo hicieron grandes hombres de Dios en la vida, ¿por qué no puede una persona hoy en día que está en la obra del Señor poner a otras personas en el ministerio? Como ya hemos puesto unas cuantas. Cuando vivíamos en Galicia y fuimos a un pueblo llamado Santa Eugenia de Ribeira, en la provincia de La Coruña, me dijeron, sería bueno que fueras a vivir a ese pueblo, a abrir una iglesia. Habían 2 o 3 hermanos convertidos y yo los cité en mi casa. Y en el salón de mi casa comenzamos las reuniones. Al poco tiempo éramos ya 4, 5, 8, 10, 12, 14, lo que sea.
Y estuvimos en ese lugar hasta que en mi casa. Al año les dije, ha llegado el momento de que ustedes tomen en mi casa. Al año les dije, ha llegado el momento de que ustedes tomen el pastorado de la iglesia. Estuvieron 10 años. 10 años estuvieron como pastores en esa iglesia. Después ya se fueron y vino otro pastor que creo que sigue en la actualidad. ¿Quién llamó a ese muchacho? Nadie lo llamó. Nadie se acordaba de él. Como cuando Bernabé fue a buscar a Pablo, nadie se acordaba de Saulo de Tarso. Pero Bernabé le dijo, ven, te voy a presentar a la iglesia. Te voy a presentar a los hermanos para que comiences tu ministerio. Es decir, a veces necesitamos de un empujón en la vida. Y nosotros queremos ayudar a gente que quiere, que tiene el anhelo de servir al Señor, que se han dejado tratar, que se han dejado moldear. No todos van a ser llamados para predicar en un púlpito, evidentemente. No todo el mundo va a ser pastor ni músico, no todo el mundo va a ser misionero o evangelista o maestro, pero hay con todo tu corazón. Amén, hermanos. Que Dios te llama a algo particular, gloria a Dios. Pero si no te llama, tal vez el Señor te llama a través de nosotros. Para que pierdas esa timidez, para que pierdas ese complejo y sepas que el Señor, a pesar de que eres reservado o tímido o como sea, el Señor cuenta contigo. Porque en la obra del Señor todos son importantes y necesarios. Amén, hermanos. Cierren sus ojos en esta tarde, queridos hermanos. Que hay lugar para todos los que de verdad quieren servir de alguna manera al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, piensen en esto que les he dicho. Si en algún momento me acerco a pedirte que hagas algo en la obra del Señor, hazlo. Porque al fin y al cabo no te estoy pidiendo algo antibíblico. Lo que te estoy pidiendo es que pongas tu mano en el arado y no mires atrás y que sirvas al Señor con todo tu corazón. Amén, hermanos. Que Dios te llama a algo particular, gloria a Dios. Pero si no te llama, tal vez el Señor te llama a través de nosotros para que pierdas esa timidez, para que pierdas ese complejo y sepas que el Señor, a pesar de que eres reservado o tímido o como sea, el Señor cuenta contigo. Porque en la obra del Señor todos son importantes y necesarios. Amén, hermanos. Cierren sus ojos en esta tarde, queridos hermanos. Este mensaje ha quedado grabado para que los que quieran puedan escuchar las citas, tomar nota de los textos, volver a escuchar los ejemplos, los testimonios, para que tú puedas reflexionar ya a estas alturas de tu vida y preguntarle al Señor, Señor, tú me habrás llamado y yo no me di cuenta, Señor. Como aquel que lo llamaron de la tienda y dijeron, R45, R45. Y el Señor no apareció. Lo llamaron, pero no estaba. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a no tenerle miedo a nada ni a nadie. Porque si te tengo a ti, ¿a quién le voy a temer? Aleluya. Ponte de pie conmigo. Y creo que esta canción, cuya letra está en el libro de Job, aunque después resulte que salga morado, pero bueno, por lo menos que al principio sea azul, ya después le cambiamos el color, ¿no? Pues a mí me llama la atención que esa elección tan importante en la vida, como es con quién voy a compartir mi vida. Oye, que no estás compartiendo la comida, estás compartiendo tu vida, tus sentimientos, tus emociones, tu sexualidad, tus sueños. Estás compartiendo todo, tu vida, todo lo que tú eres y tienes. Una lección tan importante que no te puedes equivocar. A mí me llama la atención que ante algo tan trascendental que puede ser una bendición o puede ser una tragedia, el Señor dejó dormido a Adán. No lo dejó ni opinar. Adán, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Qué medidas te gustaría que tuviera? ¿No? ¿Te gustan rubitas, pelirrojas, morenitas, altitas, gorditas? ¿Cómo te gustaría? No lo dejó ni hablar. Dice, 1, 2, 3, ¡fum! Se acabó. Y cuando se despertó, el Señor le dijo, esta es la que hay, punto, se acabó. Oye, a lo mejor tienes que entrar en profundo sueño para que al despertar te diga, uy, ¿este de dónde salió? Bueno, hijo. Es decir, yo me he esforzado desde mi juventud y acabo de cumplir 63 años para la gloria de Dios.
Yo me he esforzado durante toda mi vida de decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y claro que hay un precio que pagar, pero si volviera a nacer otra vez, no empezaría a servir al Señor a los 18 años, le empezaría a servir a los 4, a los 3, a los 2 o al 1, lo que fuera, ¿verdad? Porque no hay mejor vida que servir al Señor. Mi padre siempre me hacía la pregunta del millón, ¿y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Dime. Yo le decía, el Señor cuidará de mi vida. Me decía, siempre estás con lo mismo. Y al final le logré demostrar a mi padre, antes de que yo lo enterrara, al final le logré demostrar a mi padre que sin un plan de jubilaciones, sin nómina, sin escrituras de ningún tipo, sin propiedades de ningún tipo, yo le mostré a mi padre que el Señor cuidó de mi vida, por lo menos hasta que Él se fue a la presencia del Señor. El Señor nunca, jamás me ha fallado. Nunca. Yo a Él, por supuesto, imagínense. Y a ustedes, pues, la lista sería gigantesca. Pero el Señor a mí nunca me ha fallado, nunca. No para de sorprenderme cada día. No para de sorprenderme cada día. Y le digo a la gente, ¿qué piensas? ¿Que a mí me tocó la lotería? ¿Piensas que para mí ha sido fácil? Aquí en Canarias, que es así, que es como un pueblo grande, por decirlo de alguna manera, ¿crees que ha sido fácil para mí estar sirviendo al Señor en este país durante más de 40 años a tiempo completo? ¿Crees que ha sido fácil, que no ha habido crítica, que no ha habido calumnia, que no ha habido envidia, que no ha habido celo, que no ha habido persecución, que no ha habido traspiés? ¿Piensas que ha sido fácil? De fácil nada, pero ha sido la mejor vida que el Señor me ha podido permitir. A todos los que tenías que haber ganado. Tal vez no viajé todo lo que tenía que haber viajado para predicar tu palabra, pero por lo menos te puedo traer algo a tus pies y decir, Señor, mira, esto los he ganado, esto los pongo a tus pies. Y a mí me gustaría, el sueño de mi vida es darle trabajo en la obra del Señor a cuantos más mejor. Que nadie esté parado, que nadie esté aburrido, que nadie esté deprimido, que nadie vea pasar un día, otro día, una semana, otra semana, y siempre como lo mismo, ¿no? Siempre como lo mismo. Trabajar para pagar deudas y después meterme en más deuda y trabajar para pagar. Y yo digo, Señor, cuando tú dijiste, deja que los muertos se dediquen con las cosas de los muertos, ¿no será que tú has diseñado para nosotros una vida mejor? ¿No creen ustedes que el Señor tiene la mejor vida para nosotros? El Señor tenía la mejor mujer que yo he podido conocer en mi vida. Él me la encontró. Nos viene como anillo al dedo para volver a cantarla. Si tú dispones tu corazón y extiendes a Él tus manos, vivirás seguro, vivirás confiado en la poderosa mano del Señor. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, levantarás tu rostro limpio de mancha. Serás fuerte y nada temerás. Te acostarás y no habrá quien te espante. Escúchalo bien. Y muchos suplicarán tu favor. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Tú tendrás confianza. Aleluya. Porque hay Esperanza. Amén. mirarás alrededor Y dormirás seguro. Amén. Y aunque oscureciere, como la mañana será, la vida será más clara que el mediodía. Tendrás confianza
Sí, Señor, así es. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Y aunque oscureciere, como la mañana será, la vida será más clara el mediodía. Y muchos suplicarán tu favor. Y Muchos suplicarán tu favor. y Muchos suplicarán tu favor. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Amén y amén. Aleluya. Escuchen, hermanos. Y he dejado para el final este versículo que es impresionante. ¿A qué nos llamó el Señor a nosotros? El Señor le dijo: quiero que seas pescador de hombres o de almas. A ser pescadores, ¿sí o no? Escuchen esto. He aquí que yo te enviaré muchos pescadores, dice el Señor. Yo soy un pescador de almas para Cristo. Y dice aquí: he aquí yo enviaré a muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Pero después enviaré cazadores y los cazarán por todos los montes y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. ¿Cuál fue la profesión de Ismael? Cazador. ¿Cuál fue la profesión de Esaú? Cazador. ¿Cuál es la profesión de un cristiano? Pescador. El Señor nos manda pescadores que nos ponen la palabra delante. Si no hacemos caso a los pescadores, vendrán los cazadores a hacer daño a la obra. ¿Qué es lo que está pasando? Durante años y años conocí hermanos, matrimonios, iglesias enteras, ministerios que se dedicaron a pescar a judíos en Polonia, Alemania, Inglaterra, Rusia y en muchas partes del mundo, diciéndoles: vuelvan a su tierra, vuelvan a su país. Muchos volvieron, otros no. Y después vinieron los cazadores y los cazaron y los mataron. Hoy el Señor está mandando pescadores a nuestras vidas. Pescadores con la palabra, pescadores de esperanza, pescadores de fe, pescadores de palabra de Dios. Si no prestamos atención a los pescadores o a los predicadores, a los exponentes del Evangelio, vendrán los cazadores y habremos perdido una oportunidad histórica de haber podido estar arriba como cabeza y no siempre como cola, a expensas de otros para poder sobrevivir. Hermanos, prestemos atención a la palabra, que la palabra es viva y eficaz y siempre va a traer fortaleza a nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos, oramos y presentamos esta semana a nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias por tu iglesia. Gracias por todos los que hemos podido pescar para ti, Señor. Ayúdanos a echar cada vez más lejos la red, en lugares profundos, para sacar almas para Cristo y arrebatarle al hombre fuerte el botín antes de que vengan los cazadores y le hagan daño, Señor, a la grey del Señor. Ayúdanos a seguir pescando de noche y de día, de una manera u otra, almas para Cristo, Señor, para llevarlas a tus pies antes de que vengan los malos, los que quieren destruir, matar y hurtar, Señor. Guárdanos en esta semana de todo peligro y de todo mal, y que nuestros ojos y oídos espirituales estén bien atentos y abiertos a lo que se avecina, y que estos tiempos nos encuentren preparados, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Saluda a tu hermano. Que tengáis todos una semana bendecida. Bendiciones para todos. No importa lo que te dijeron,
No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.